avanzamos en la palabra de Dios, estamos considerando el recurso maravilloso que Dios nos ha dado y que vez tras vez traemos a la congregación, en distintas formas, en distintas facetas, y no solamente para nosotros, sino para los que nos siguen por internet. Hoy hay muchos que nos dijeron no puedo ir, estoy enfermito, la lluvia, y sabemos que esto después se replica en distintos lugares, y la fe tiene tantas vertientes, tiene tantas opciones, y como sin fe no podemos agradar a Dios, y es la fe el recurso que Él nos ha dado para crecer. En esta mañana queremos unir esta palabra a lo que venimos trayendo, especialmente, por ejemplo, el fin de semana pasado, disfrutando a la visita de nuestro hermano Murray, compartiendo su palabra tan fuerte, su testimonio tan fuerte a todos nosotros. Seguramente muchos lo han escuchado, y si no pueden ir a la web, que allí están sus mensajes dados oportunamente. Cuando hablamos de la fe, ustedes ya saben que fuimos llamados los del camino, los cristianos, porque más allá de tener ese apodo inicial que se revirtió en Antioquía, y a partir de ahí fuimos llamados cristianos, Cristos pequeños, Jesús caminaba todo el tiempo. Y esto del camino de fe es un camino que nos invita a pensar en las bendiciones, como lo hemos visto, comparando señales, convicciones, maneras de crecer. Y hoy estamos cantando sobre la santidad de Dios y decimos, Dios es santo y yo tengo el recurso de la fe y le tengo que agradar a Él. ¿Cómo unimos estos conceptos? Y la invitación es a que esta palabra en esta mañana pueda ayudarte a comprender en la práctica, en tu crecimiento cristiano, cómo vamos avanzando en el camino de Dios. La fe no es algo que está ligado a nuestra doctrina judeocristiana, es una instancia que tenemos todos los seres humanos, y que aprendemos a relacionarla. Con algunos colegas mayores hablando, ya jubilados, decían un poco ya en la quietud del ejercicio profesional, médico de años, sorprendentemente decían, al final lo que le hace bien a los enfermos es la confianza que depositan en uno como médico, ¿no? Y gente grande y eminencias, jefes de áreas en distintas especialidades decían, nos damos cuenta que es la confianza más allá de los recursos que podamos tener. Y la verdad es que uno se siente bien cuando desarrolla esa confianza. Es un atributo que tenemos los seres humanos y que tenemos que alimentar. Y quienes un día hemos aceptado este desarrollo de fe a partir de la obra del Señor en nuestras vidas, nos damos cuenta que tiene que ir creciendo para nuestro bien, pero en ese crecer hay obstáculos. Y como ya estamos viendo ya de hace varios años, nuestro objetivo es no impedir que Dios obre, para que lo podamos ver entre nosotros en plenitud, como gracias a Dios lo estamos haciendo. Entonces, en esta mañana yo quiero de una manera sencilla refrescar algunos conceptos que, si ya los tenés, seguramente servirán para apisonarlos y profundizarlos, y si no, es la oración que pueda ser de bienvenida en tu corazón, en esta tierra fértil que podemos juntos compartir. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es un texto muy fuerte del profeta Habacuc, y está en el capítulo 2, en el versículo 4. Un texto que contrasta el orgullo con una realidad. Casi como que son opuestos frente a Dios. Y dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto lo toma el rabino, el militante judío que se transforma de Saulo a Pablo, y lo toma escribiéndolo a los romanos, y lo sustenta para invitarles a que los romanos en Roma
en la época que él les escribió, en donde empezaban a haber rumores de persecución. Les dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todos, a todo aquel que cree, a todos judíos y no judíos, pero la llave es el creer. Y él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, las buenas nuevas se revelan por fe. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creerle a Dios. Se revela por fe y para fe y retoma el texto que él muy bien sabía como instruido bajo Gamaliel. El justo por la fe vivirá. Y ese texto viene cada tanto en distintos contextos que nos toca vivir. Y simplemente recordarles, porque lo sabrán muchos, ese mismo texto fue el que tomó nada más ni nada menos. Fíjense antes decirles lo que significa ese texto. Ese texto está escrito en hebreo. Y en hebreo la palabra es emuná. Y ahí yo, que no tengo idea de lo que es el hebreo, pero lo saqué del Google, ¿no es cierto? Y ahí está escrito en hebreo esa palabra que tiene un significado increíble, porque ofrece las dos caras, como si fuera una moneda con dos caras. No hablamos que la fe no es, o sea, la fe es importante, pero tiene una otra cara la fe, y es la fidelidad. De tal manera que podemos traducir, más el justo por su fidelidad vivirá. Y esto se une a muchos textos que el Señor Jesucristo enseñó y que los apóstoles enseñaron y que está en el mismo libro de Apocalipsis, el último libro de la revelación. Ya no hay más revelación. Termina en Apocalipsis. Lo que hay es Dios siguiendo hablando a través de su revelación. Y Él dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿En qué contextos? Es interesante, en hebreo esa palabra también tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con estabilidad, con lealtad. Qué tremendo cuando alguien dice yo confío en mi amigo, está diciendo le soy fiel a mi amigo, le tengo lealtad a mi amigo, ¿no es así? Tengo estabilidad con él, es un vínculo de ida y vuelta que es estable, más allá de algún que otro movimiento, y le soy leal. Esto es lo que decimos cuando decimos tener fe en Dios. Pero la palabra fidelidad nos invita a pensar en algo más. Otro hombre de Dios, muy imperfecto, pero otro hombre de Dios en otro contexto histórico también tomó este mismo texto y lo reveló de una manera increíble. Y yo le voy a mostrar un cuadrito para que no se asusten, pero es para contrastarlo. Fíjense, 3 momentos. Habacuc, por un lado, por otro lado el apóstol Pablo y por otro lado también Martín Lutero en el siglo XVI. 3 momentos de la historia increíbles en donde en esos contextos siempre hubo dificultades, siempre hubo situaciones. Por ejemplo, con Habacuc, Israel estaba bajo la amenaza de los caldeos. Había mucha corrupción interna entre el propio pueblo de Israel, había injusticias y violencias, y Dios levantaba a los profetas y Habacuc dice, el justo por su fidelidad vivirá. Y lo dice en medio de un pueblo que, viviendo lo que vivía, se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo podemos ver a Dios? Esto de Dios es real, y el profeta va y dice, el justo por su fe vivirá. Y dice en el Nuevo Testamento que podemos verle a Dios cuando desarrollamos la fe. Pablo, de una manera igual, en el Imperio Romano, él toma esa palabra. Había paganismo, presión cultural, la iglesia primitiva era minoría, sufría mucha marginación y no había templos porque había que estar corriendo de un lado al otro llevando el Evangelio, haciendo discípulos. Martín Lutero, en otro contexto, la iglesia medieval, llegando al pico de la corrupción bajo la realidad histórica de la religiosidad. La Edad Media que promulgaba a Dios lo más grande, sin embargo, era lo más lejos de Dios. Corrupta, con indulgencias, con recursos materialistas para darle permiso al que decía ser cristiano y vivir como quisiera, mientras la gente sufría guerras y todo lo que ustedes ya se imaginan.
Ahora, en todo este tiempo había una línea mesiánica, estaban los redimidos, los que iban continuando. Hemos cantado 1000 generaciones, los que ya no están proclaman. Se proclamó desde la ascensión de Cristo y desde su mandato la santidad de Dios. Y el Apocalipsis, escrito en el año 90 por el apóstol Juan, ya viejito, dice que un día esto va a ser así en el cielo, cuando todos estén. Dice que es un mar de cristal, un mar de vidrio. La imaginación no alcanza para describir. Ahora, en este contexto, también nosotros estamos en un contexto. Y cuando vemos nuestro contexto, ahí no pongo ni Habacuc, no pongo ni Pablo, no pongo ni Martín Lutero, y con toda la diferencia me pongo yo. Digo, Miguel, ¿en qué andas vos? ¿En dónde estás vos? Y a mí me gustaría que te pongas tu nombre. Y pongo la palabra discípulo, ¿no es cierto? Porque nosotros nos dimos cuenta que no es lo mismo ser creyente que ser discípulo. ¿Se acuerdan cuando explicábamos esto? Todos son creyentes. El tema es ver en quién creemos. Dice la Biblia que hasta los demonios creen, ¿no es así? Entonces, la palabra creyente es amplia, no nos define, pero sí la palabra discípulo, porque si somos discípulos es porque hay un maestro. ¿Y cuál es el contexto que nos toca vivir hoy? Los que hemos podido estar el fin de semana, nuestro hermano Abdu nos explicaba la diferencia, ¿recuerdan?, entre el posmodernismo y la posverdad. En el posmodernismo se negaba la realidad de Dios como dogma, como creencia, para hacerlo cortito, ¿no? En la posverdad, que es lo que hoy estamos viviendo, vale todo. Pero lo primero es mi sentimiento, es mi necesidad, mi sensación. Y esto ha invadido todo. Esto ha invadido esta sociedad que vivimos, todo lo ha invadido. Lo invadió la política, lo invadió las artes, lo invadió las ideologías. Todo está supeditado a cómo yo sienta. Lo importante es cómo yo me sienta y todo lo más. Y en este contexto estás vos, querido hermano, que me estás escuchando acá, los que están en la web, como discípulos de Cristo. Nos tenemos que preguntar entonces cómo es nuestro lugar, en dónde estamos, cómo vivimos una iglesia que está mezclada, en donde hay iglesias de todo tipo. Ayer dábamos la bienvenida a casi 45 nuevos miembros que la iglesia recibe, que creo que no ha pasado nunca de tanta bendición de recibir hermanos, que el domingo que viene muchos de ellos pasarán por el bautismo. Y algunos mencionaban, vengo porque aquí estudian la Biblia, ya no hablan de otras cosas, y no es que nosotros seamos los únicos ni tengamos la verdad, pero estamos con mucho celo, no queriendo equivocarnos y no caer en la tentación de una iglesia que está mezclada, que es sincretista, en donde vale todo con tal que uno se sienta bien también. Lo importante es que se sientan bien. Y entonces bajo ese concepto hay de todo en nombre de Cristo, tristemente y lamentablemente. Y esto nos obliga a tener que discernir. Ahora, sin querer ir más lejos y desviarme del tema, ¿cómo conecto yo mi fe, mi fidelidad con que Dios es un Dios santo? ¿Cómo puedo hacerlo esa realidad? Y es aplicando el otro concepto de la fe que tiene que ver con la fidelidad. Ahí sí, el concepto se torna terreno, se torna cotidiano, se torna real. Y yo lo que observo tremendamente es que hay algo que obstaculiza el camino de la fe, obstaculiza mi camino en la confianza en Dios. Y yo lo veo en otras personas. Cuando decidimos como discípulos del Señor, hay obstáculos que impiden a que podamos vivir esta fidelidad. Y esos obstáculos, ¿saben cómo se llama? Entre otras cosas, la pérdida del temor reverente de Dios. La necesidad de ver el pecado desde el punto de vista divino. Cuando estas dos cosas están distorsionadas, el camino de la santidad, el camino de la fidelidad a un Dios santo se ve dificultoso. La pérdida del temor de Dios, la necesidad de ver el pecado desde el punto de vista divino
y la necesidad imperiosa de entender que la santidad es un camino progresivo en el discípulo. Estos son tres aspectos hermosos que el hermano Baclavi nos enseña en sus libros y que está presente en la palabra de Dios, porque nosotros podemos cantar santo y estar en su presencia. ¿Se acuerdan el salmo que dice, ¿quién entrará en tu presencia? Cuando tenemos a Jesús, somos santos. Y el apóstol dice a los santos de Roma, llamados a ser santificados. Pero ¿cómo? No es que somos santos. Si somos santos tenemos que santificarnos. Es que la palabra tiene que ver con una realidad que es posicional y otra realidad que es bien terrenal, bien cotidiana, que se une a la fidelidad en el camino de fe hacia Dios. Yo soy diferente, soy santo porque un día creí en Jesús, porque decidí entregarle mi vida. Ayer muchos testimonios decían esto, ¿no? Me entregué a Cristo como Salvador. Pero muchos han dicho, y es también mi experiencia de niños, entendimos que teníamos que ser del Señor. Pero más de una vez ese mensaje que recibimos de niños estaba hecho bajo el temor, ¿no? Si te portás mal, te vas a ir al infierno. Entonces tenés que entregarle tu vida a Jesús. Entonces nos parecíamos a Pedro, entonces otra que me entrego. Todos los domingos nos convertíamos de chiquitos, ¿no es cierto? No sé si alguno vivió esta experiencia, pero cuando uno va creciendo, se da cuenta que esa fe tiene que madurar y entonces ahí uno se da cuenta que Cristo es Señor y entra en ese camino de desarrollo de fe. Y en ese camino es muy peligroso caer en perder el concepto de lo que es el temor de Dios, en pensar que el punto de vista divino en relación al pecado va cambiando de acuerdo a mi necesidad. Y así yo voy domesticando al Dios a mi imagen en vez de yo transformarme a su imagen. No sé si a ustedes les ha pasado, pero qué impresionante es entender que esto no debe ser así. Es un impedimento muy grande para todos los que estamos caminando por fe, para todos los que queremos más que creer, para todos los que deseamos ver a un Dios poderoso. Y entonces yo quiero mencionar unos pocos puntitos antes de terminar la palabra de hoy para ustedes. En primer lugar, la pérdida del temor de Dios, un obstáculo en el camino cristiano. Dice Proverbios, asociamos el temor reverente a Dios, no es miedo, ya lo estamos explicando, es el principio de la sabiduría. ¿Cómo vamos a caminar en un camino angosto y no en el camino ancho, aprendiendo a discernir? ¿Cómo vamos a caminar desarrollando la fidelidad a Dios, acercándonos a esta santidad que Él quiere progresiva en nuestras vidas, si no tenemos su sabiduría? Podemos ser muy inteligentes, podemos estudiar en los mejores lugares de teología, podemos ser exégetas, podemos ser apologetas, podemos ser estudiosos de todo, pero eso es inteligencia. Necesitamos sabiduría y la sabiduría se oxigena, se purifica, se potencia con lo que tenemos cuando nosotros tenemos el temor de Dios. Allí es el principio en donde Dios nos quiere poner. Y luego nos damos cuenta que si esto no es así, el cristianismo que vamos viviendo es de rutina, la oración se vuelve rutina. Comenzamos a tolerar el pecado. Empezamos a humanizar nuestros conceptos de fe. Bueno, soy humano, ¿qué voy a hacer? Le pasa a todos. Me encontraba con un amigo desayunando uno de estos días y me decía, Miguel, me di cuenta que no puedo jugar con Dios. Y me alejo ya del fuego, no quiero estar cerquita. Y cuando vino el mozo para pagar la cuenta, y yo le dije, déjame pagar a mí. No, déjame pagar a mí. Y yo dije, bueno, gracias. Y nos abrazamos. ¿Qué habrá pensado el mozo, no? Nos abrazamos, pero nos abrazamos porque él, en ese abrazo decíamos, ya no me acerco al fuego que me quemó, ya ahora me voy, me corro, porque es pecado. ¿Para qué entretenerme con cosas que pueden no estar pecaminosamente, pero entrar ahí me va a mandar? Y esto lo hablaba con un hombre padre de hijos, esposo, yo digo joven adulto, ¿no es cierto? Alguien que tiene experiencia, tiene calle. Y te lo estoy diciendo a vos que tenés distintos roles en la vida.
no solamente como persona, como mujer, como hombre, como esposo, esposa, abuelo, abuela, sobrino, tío, primo, empleado, jefe. Qué importante es entender que la pérdida del temor de Dios es esa cosa silenciosa que permite muchas otras cosas más. Y en esta mañana, cuando la voz que de Dios que quizás está apagada en tu vida porque estás coqueteando con lo que puede ser un pecado muy grande, Dios te está diciendo, te hablo fuerte para que recuperes este sentido. Dijiste que querías ser fiel, que querés caminar en este camino, no te entretengas. Recuperá el temor a mí, la reverencia a mí, el respeto a mi palabra, que no te dé lo mismo que la palabra de cualquiera. Soy tu Dios, que te escogí, que te saqué, que te amé, que di tu vida, di mi vida por vos. Quiero que te juegues y quiero que tomes esa decisión. En segundo lugar, la santificación muchas veces es en nosotros un evento y lo que Dios quiere que sea un modo de vida. Es decir, algo que esté incorporado y de lo cual no podamos borrarlo. Yo no sé quiénes de ustedes tienen tatuaje aquí. Ahora parece que hay una buena noticia. Se puede borrar un tatuaje, ¿sabían? Se puede borrar los tatuajes. Sale caro, ¿no? Pero para algunos es buena noticia, especialmente si se pusieron el nombre de alguien que ya no. Tengo un pariente que tiene puesto un nombre y para colmo, ¿vieron? Lo ponen grande, claro. Bueno, hay buena noticia, pero el modo de vida tiene que ser la santificación. Hay algo que te va a recordar, no vengan los más jóvenes con tatuajes ahora por todos lados, ¿no? Pero ¿te recuerda eso? ¿Tenés esa impregnada, esa ropa con tu piel de la santificación como modo de vida? Es muy importante. No está mal que haya eventos. A veces hay campamentos, a veces hay reuniones, a veces hay procesos que son de adoración, de exaltación. Hay encuentros misioneros que se hacen en donde uno se entusiasma. Y vieron, qué lindo. No es que esté mal, pero si eso no hace tierra, no hace firmeza, no se sustenta en una fe que es fidelidad, el justo vivirá por su fidelidad. No por el orgullo, no por el humanismo que puede parecerse, sino por el camino de la santificación progresiva. Y les aseguro que cantar Santo, Santo, Santo cuando uno se juega a ese rol como modo de vida es una canción distinta. Hay un hermano que está en la presencia del Señor, Héctor, que él cantaba la chamarrita y él cantaba y decía, te va a costar, hermano, te va a costar, pero no estás solo, estamos juntos para servir a Dios en este camino de fe que la necesitamos para comprender a Dios en este proceso de santificación. ¿Cómo se cultiva esto de que no sea solo un brote? ¿Cómo se cultiva esto de que sea un tiempo? Bueno, practicándola. Por ejemplo, siguiendo la paz con todos, como dice en Hebreos. Dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hay que practicarla. Poné paz donde estás. Somos pacificadores, estudiamos hace poco. Poné la paz, la vas a practicar. Algunas veces te van a ganar de matarlo, pero poné paz. Sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Yo no sé si esto ya lo habré dicho. En mi barrio donde yo nací, un hombre se convirtió muy bravo. Era de golpear, de gritar y salir del coche ¿no? Esto de agarrar una lapicera y tomar el seguro para él no iba, ¿no? Hasta que se entregó a Cristo. Y después que se entregaba, él bajaba el vidrio y decía, si no fuera por Cristo te hubiera matado a vos. Y yo lo vi hace un tiempo y le digo, ¿seguí diciendo eso? Y mi mujer se pone mal, dice, pero lo digo en voz baja, dice, porque si no fuera por Cristo, ¿no? Humano, pero se da cuenta que tiene que poner paz. Es la manera de practicar, es la manera de practicar. Y también no es solo de esa manera, sino pasar tiempo con la palabra. En el seminario bautista vino un hermano para hablarnos sobre maneras de enseñanzas modernas en cuanto a lo teológico. Muy lindo fue este hombre. Y él decía que hace poquito se modificaron los estándares de atención en nosotros.
Ustedes vieron que ahora, ¿saben cuántos segundos prestamos atención a esto? ¿Vieron que cada vez son más cortos las cosas? 8 a 10 segundos estamos concentrados. Después ya estamos acostumbrados a que se pasen las noticias. Y él decía, tenemos que aprender a transmitir fuerza, palabras de fuerza. Por eso es que nosotros repetimos más de una vez algunas cosas desde otros lugares, para que nos quede lo que es central, lo que es meduloso. Lo otro lo va a hacer el Señor con ustedes cuando pasen tiempo con la palabra, cuando puedan ustedes darse cuenta de lo que es la atmósfera de oración. Y a mí me gusta llamar la atmósfera de oración, porque recuerdan, bueno, me viene esto a la cabeza, ¿recuerdan cuando el agente 86 tenía que hablar con su jefe? ¿Se acuerdan? Bueno, los más jóvenes ni saben lo que estoy hablando. Vieron que ponía la cúpula del silencio y bajaba. Y era cómico porque tenían que gritar más, ¿no? Cómico. Y yo me acuerdo que descubrí esto de la atmósfera. Cuando vi esa escena me empecé a reír, ¿no? Porque cuando estamos en la atmósfera de oración bajamos la cúpula y gritamos, clamamos, nos reímos y estamos con el Señor, a veces cantando, a veces orando, a veces de rodillas, a veces con las manos alzadas. De esa manera estamos practicando la santificación como modo de vida y diciéndole, Señor, mi rendición es diaria, mi rendición es diaria. Nosotros muchas veces ya no hacemos tanto esto de pasar adelante cuando uno quiere aceptar a Cristo, ¿se acuerdan? Algunas veces lo hacemos, es lindo declarar y mostrar, ¿no?, que uno pasa adelante. Hay algunas denominaciones, yo me acuerdo cuando era joven, una de las primeras veces que fui a un encuentro muy grande, una reunión evangelística, una denominación, y yo invité a que pasen adelante los que se convertían. Y pasaron como 300 personas. Y yo dije, qué lindo, se convirtieron 300 personas. Resulta que el pastor me dijo, no, nosotros pasamos siempre. Y digo, ¿cómo? Sí, dice, nos rendimos todos los domingos, pastor. Y a mí me dio una cosa linda por un lado, porque cuando uno está aquí y ve que hay respuesta se pone bien. Pero después que me dijo eso dije, hay que pasar todos los domingos. Bueno, en algún sentido, nuestra rendición es todo el tiempo. El hermano Rubén del Rey se paraba, el de Campana, que fue tanta bendición para nosotros. Él nos enseñaba a pararse, a abrir la ventana de su casa y decir, mundo, hoy voy a triunfar, hoy me rindo de vuelta a Cristo, ¿no? Nosotros éramos jóvenes, lo escuchamos y decíamos, este es un loco lindo, nos gustaba cuando nos daba esas cosas prácticas para la vida. En tercer lugar, la santificación como herramienta para ver a un Dios poderoso. Necesitamos la santidad porque la santidad nos permite estar más de cerca de la gloria de Dios. Somos santos, somos diferentes, pero la santificación progresiva nos hace parecer más a Isaías, cuando él vio esa revelación de Dios en donde no tuvo más que rendirse, ver los querubines, los serafines, la grandeza de la bondad de Dios. Y cuando uno está frente a eso, no dice, Señor, primero entierro a mi papá y después te sigo. No dice, mira, ya me casé, ahora me voy de luna de miel 1 año, después veo, como le decían a Jesús. O no dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, voy al sepelio. Uno no posterga, dice, Señor, estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde? Bueno, Él sabe a dónde. Cuando estuvimos en el campamento de la iglesia en abril, ¿recuerdan esta frase tan linda que Gustavo Caramelino nos mencionó? Que es lo que sabemos, pero dijo, Él nos lleva a estas citas divinas que uno no programa y que de pronto está cara a cara con quien está necesitando que le digas este mensaje poderoso de Dios. Y la persona se da cuenta. Podés decirlo de una manera muy bíblica o podés decirlo de una manera sencilla, pero es contar lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces la vida santa nos va a capacitar para tener poder. Poder para mover una montaña, sí, pero ¿sabés cuál montaña primero? La de tu propio ser, para que puedas vencer tentaciones, para que puedas vencer el desaliento, para que puedas ser triunfante de los ataques del enemigo. Un matrimonio, me decía, nos pusimos de rodillas los dos,
Nos dimos cuenta que nos tiraba flechas el enemigo. Me confesó mi señora, le confesé yo a ella, nos arrodillamos y nos abrazamos y empezamos a orar, pidiéndole juntos perdón a Dios. Porque es el enemigo el que quiere, como dice Jesús, robar, matar y destruir. ¿Y qué va a ser poderoso? Efesios capítulo 6. Resistir al diablo, él va a huir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En un camino de santificación, un camino de fe, es un camino de fidelidad. Y en cuarto y último lugar, el fruto de caminar en santidad y temor de Dios se refleja en que una vida tiene propósito. Ayer me quedé muy impactado, ya con los diáconos lo habíamos visto, 3 testimonios de hermanos que se acercaron a Dios antes de quitarse la vida. Lo escuchamos. Un hermano cuando ya sin nada, ni para dormir ni para comer, encuentra un trabajo y le roban los documentos yendo al trabajo. Desahuciado, y su esposa fue un ángel que le dijo la vida es valiosa. Y él fue al andén y no venía el tren. Menos mal que era en Buenos Aires eso, ¿no? Entre paréntesis, esta semana me enteré que hay un equipo de los subtes de Buenos Aires que se encargan de trabajar, tiene un nombre, de ir, se encargan a retirar personas que se tiran. Tiene un nombre y esta mujer, hermana del que está trabajando, le digo, ¿y cómo anda el trabajo? Me dice, están impactados, trabajan todos los días. Digo, pero trabaja de eso, sí, le pagan bien. ¿Y trabaja de eso? No me permitan que describa, pero ustedes se imaginan. ¡Qué tremendo! Cuando uno camina en santidad, el fruto de la santidad es que te dé un propósito. Puede ser que no tengas nada, pero hay un único propósito. Ayer una hermana decía, yo era una hija de no sé quién, pero él cambió ese no sé quién en un propósito de vida. Gracias a Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana por estos testimonios tremendos. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos disfrutando este camino, ¿saben a quién nos parecemos? A ver si leen mi pensamiento. ¿Hay alguno aquí con fenómenos paranormales? ¿No? ¿Saben a quién nos parecemos? A Jacob. Resulta que Jacob se escapa sabiendo que Dios tenía con él un propósito y se escapa a la tierra para buscar una esposa. Y allí, en lo rudimentario de una huida, en donde era más el miedo que la fe, tiene un sueño. ¿Se acuerdan con lo que soñó? Con una escalera que iba al cielo. Y dijo, acá está Dios en este lugar. Y como buen judío, puso piedras. Y lo llamó ¿cómo ese lugar? ¿Cómo lo llamó ese lugar? Betel, casa de Dios. Y siguió. Y entró, él creía que se salvaba de una familia, entró en otra que era, no sé si no era más brava que la que él tuvo. La cuestión que pudo salir y salió muy bien, con varias mujeres, con posesiones, había que amaba a una, pero el contrato había sido así. Y cuando volvió, vio esas piedras y dijo, hoy me doy cuenta que esto no es casa de Dios, no es Betel, es el Betel, es Dios en la casa de Dios. Hermanos, cuando empezamos a aprender a caminar en una santificación progresiva, vemos que aún lo que Él nos mostró y que nos dio y las convicciones que nos dio, cuando nos damos cuenta que estamos en su camino, viviendo en ese poder santificador, no de perfección. Un día vamos a ser perfectos, pero es de perfección. Ahí tenemos la presencia no del lugar, sino Dios en ese lugar. Estoy dándome cuenta que creo en Dios, pero le empiezo a creer a Dios de una manera diferente y empiezo a darme cuenta de la bendición. Un hermano de la congregación me decía, estoy en ese camino, Miguel. Estoy trabajando en un lugar, me pusieron para que esté en la caja y me pusieron para que caiga con un dinero que no se podía controlar. Y me llamó el dueño y me dijo, sos confiable, seguí en el trabajo. Y él le dijo, ¿sabés por qué? Yo me di cuenta, dice, que me pusieron eso para que yo me tiente. Pero ¿sabés por qué no lo hice? Porque no es que me ves vos, a mí hay un Dios que me ve.
Yo tengo ese Dios al cual sirvo. Y en esta etapa de la vida que no me es fácil, yo decidí jugarme en un camino de santificación. Y damos gloria a Dios. Ahora, hermanos, no estamos diciendo nada nuevo. Todo es de a poquito. Por eso yo quiero animarte, dependiendo de dónde vos estés, a que te acuerdes quién eras. Y a que te acuerdes quiénes somos para Dios. Y quiero terminar con esto chiquitito, que lo traté de hacer en un gráfico. ¿Cómo somos como hombres, según Dios? El Señor Jesús nos enseñó por parábolas de cómo éramos nosotros, ¿no es así? Él contó de una oveja que estaba perdida, que estaba para ser comida por fieras, por leones. Él dijo, somos así, no hay una, son todas ovejas descarriadas. Estábamos descarriados, librados a la suerte de vaya a saber qué cosa. Esa es la figura del hombre que la Biblia muestra. No es que el hombre es bueno, en potencia lo somos y está Dios. Nuestra naturaleza es así, no hay justo ni aun uno y Él tiene un propósito. Después da el otro ejemplo en parábola, como una moneda perdida, una moneda que se perdió y que menos mal que la mujer se dio cuenta y empezó a barrer y la encontró, porque la moneda no iba a volver sola a su cartera o a su bolso. Alguien fue el que empezó a darse cuenta y salió a la búsqueda de esa moneda perdida. Y para rematar, ¿cómo somos como hombres? Somos como ese hijo menor de la parábola de los dos hermanos, en donde de una manera tan ridícula, tirar la plata de una manera tan tonta, creyendo que se va a multiplicar en la medida que multiplico mis pecados, hasta que se dio cuenta que era lo peor. Así éramos todos nosotros. El apóstol Pablo dice, mas ya, ahora no, antes eran así. Y menciona una lista tremenda. Menciona adicciones, menciona trastorno de identidad, menciona conductas psicopáticas. El apóstol Pablo dice todo eso, pero antes eran ustedes. Ahora fueron sanados, fueron lavados, fueron santificados ¿por quién? Por medio de Jesucristo que vino para ustedes. Esto le costaba entenderlo a los religiosos. Y entonces Jesús remata diciendo, está el fariseo que siendo creyente en Dios estaba lejos de su gracia. Estaba primero antes que nadie, casi diciéndole Dios, yo soy acá el mejor, hago todo, ayuno más veces de las que vos me decís, doy más diezmo de lo que tengo que dar, hago todo esto, en cambio este infeliz que no sé ni cómo lo dejan entrar, el publicano, ¿qué está haciendo acá? Por eso yo te oro. ¿Recuerdan? ¿Quién salió justificado? Aquel que dijo, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Esa es la actitud que nos acerca a Dios. Esa es la actitud que nos bendice y que nos permite vivir en una santificación progresiva. ¿Y por qué termino como el publicano? Porque como creyentes, como cristianos, podemos tener pecados sin confesar. Podemos tener hábitos pecaminosos sin declarar delante de Dios, sin llevarlos a la cruz y decirle esto está muerto ya, esto no tiene que gobernarme más, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, que una hermana lo mencionaba en el testimonio ayer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, vive Cristo en mí. Así que, para bien o para mal, es así la realidad. Así somos como seres humanos y Dios ofrece al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado que hoy está en los cielos, listo para aceptar tu pedido de perdón, de confesión, si es que ese camino de santificación está medio trabado. ¿A quién vamos a ir si no vamos a Él? Y tenemos que ir como el publicano, no creyendo que lo que hice fue poquito y me alejó de Dios. Para Dios que es santo, para Él que es el Cordero que está en la eternidad recibiendo mi alabanza, no es poca cosa. Cristo dio su vida. Por eso yo les invito a que nos pongamos de pie para terminar. Sin temor de Dios, la vida cristiana se vuelve débil y sin dirección. Con santificación como estilo de vida, el cristiano ve el poder de Dios y vive en victoria. Por eso, hermanos, estoy haciendo este llamado para recuperar el temor santo que tenemos que tenerle a Dios.
buscar la santidad en tu propia vida, acordándote que fe es fidelidad, que confianza es descanso en un camino de santificación progresiva y así experimentar el poder de Dios para lo que te toque, que puede ser muy fuerte, puede ser muy suave esta semana, o podrá ser duro, pero con Él va a estar bien, porque estando así con Él, todo lo que me suceda, como decía Milton Pope, así como la semilla está en la naranja, así cuando estamos viviendo estamos en Cristo y nada de lo que me suceda le va a ser ajeno a Él. ¿Amén? ¿Oramos? Cada uno en su corazón, ponga delante de Dios esa dificultad y declarásela en santidad para un cambio de dirección. Te alabamos, Señor, en esta mañana, porque estamos cantando santo y lo somos por tu gracia, porque un día hemos creído en ti y a partir de ahí, de este nuevo nacimiento, tú estás creciendo día a día en nuestras vidas. Pero reconocemos, Señor, que debe ser nuestro modo de vida, para bien de nuestra iglesia, de mi vida, de la familia, de mis relaciones, de mis dificultades, porque practicando esta santificación estaremos un día cara a cara contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tu amonestación es aún tan amorosa que nos conmueve y no nos permite escaparnos de esta invitación. En el nombre de Jesús te alabamos y te agradecemos. Amén. Tomen asiento.